Muy buenos días, mis hermanos. Hoy estaremos estudiando el tema el alma enfriada y la obra restauradora del Espíritu Santo. El alma enfriada y la obra restauradora del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos. Padre Santo, queremos pedir tu ayuda, tu capacitación en esta hora, para que enviando, Señor, por tu misericordia, tu Santo Espíritu, nuestros corazones puedan ver la enfermedad del enfriamiento. Por tu gracia nos lleves a ver la gloria del Cordero y nos sanes, Señor. Sánanos de la frialdad espiritual. Ayúdanos, Señor. Ayuda a este pueblo para que ande en tus caminos, para que ande cerca de ti, para que tú seas el buen pastor que cuida de nosotros, tu pueblo. Bendícenos en esta hora con más de tu palabra. En Cristo lo rogamos. Amén. Estuvimos estudiando hace 15 días algunas causas del enfriamiento espiritual. Veíamos que vivir una vida que solamente ve lo que pasa aquí a nuestro alrededor, es decir, vivir por vista y no por fe, tener un pecado secreto, alejarnos de Cristo, darle la espalda a Cristo, dudar, tener dudas temerosas acerca de nuestra porción en el Señor. Todas estas son causas que sin lugar a dudas van a generar en nosotros enfriamiento en la fe. Tristemente, nosotros pensamos que cometemos una vez esto, pecamos una vez y pensamos, no pasa nada. Nos permitimos una duda y decimos, bueno, esta vez nada más. Miramos a nuestro alrededor y desconfiamos de Dios y decimos, bueno, está bien. Pero poco a poco el peligro de estas causas que van debilitando y menguando nuestra fe se van convirtiendo en un hábito, en una rutina. Y cuando menos nos damos cuenta, nuestra vida de fe está muy mal. Prácticamente no oramos, o si oramos un poco es algo frío, no tenemos deseo por la palabra del Señor, no tenemos gusto por las cosas de Dios y sencillamente las promesas del Señor para nosotros ya no son tan importantes, ya no las vemos tan reales en nuestra vida. Así que allí hay un grave peligro. Esto ya nos lo advertía en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías, quien decía, dos cosas, dos males ha hecho mi pueblo. El primero, que me han abandonado a mí, fuentes de agua viva, y que han cavado cisternas rotas que no retienen agua, siendo Dios la única fuente de agua viva, el dador del sumo bien, y teniéndolo a Él por Dios, ¿por qué nos alejamos de Él? ¿Y por qué vamos lejos de Él a cavar una cisterna? Y una cisterna es un hoyo en la tierra que sirve para cuando llueve recoger agua. Pretendemos sacar de allí agua, pero esas cisternas están rotas y el agua se filtra y se va. Lo que nos representa que nada en este mundo nos podrá dar el bien realmente, solamente Dios. Esto nos lo decía el profeta Jeremías, pero también pudiéramos imaginar a un soldado quien en una batalla prefiere estar examinando el mapa, conocer todos los detalles de la batalla
y no salir a la guerra. Está allí concentrado, muerto del susto, pero mientras él solamente quiere saberlo todo, vivir por vista, llega el enemigo y es derrotado. Así, no, así es el que está enfriado. El que está enfriado solamente está mirando a su alrededor, ve problemas, ve dificultades y dice, no, yo me quedo quieto, no puedo actuar porque vivo por vista, pero tiene la fe, tiene la palabra de Dios, tiene las promesas de Dios. ¿Qué está eligiendo el que está frío? Lo que ve y no se mueve y no actúa. De la misma manera, el que prefiere el pecado secreto, allí una vez y peco y no pasa nada, ese pecado en el corazón que se practica vez tras vez, se pega en la raíz de la fe y la va marchitando y la va matando. Y o nosotros llevamos ese pecado a la cruz del Calvario y por la gracia de Dios lo mortificamos diariamente, o ese pecado nos daña nuestra fe, nos afecta nuestra fe. Así vive el que está enfriado en la fe, como si estuviera caído, agotado, cargado por el peso de la culpa, y el Espíritu de Dios viene a hablar la palabra y el corazón cargado no la puede recibir porque está tan ensimismado, está viendo tanto mal en sí mismo, está tan endurecido que su fe está muy mal. Tristemente, este es el diagnóstico de aquel que está frío en la fe. Pero el propósito de que pensemos en estas cosas no es cargarlos o cargarnos a nosotros con más culpa, con más daño allí, sino que la realidad es que esto es una alerta, esto es un llamado del Señor para que nosotros nos despertemos y vayamos a buscar la única cura que nos puede quitar ese enfriamiento. Es la gracia divina, es la gracia de Dios, la cual nos puede ayudar, quitar esa dureza, quitar esa frialdad, darnos un corazón tierno para el Señor, darnos una contemplación de Cristo que nos permita volvernos a Él, dedicarnos al Señor Jesucristo y apartarnos de lo que nos ha mantenido lejos del Señor. Ese es el objetivo de esta enseñanza, que el Espíritu de Dios, primero, nos revele las causas del enfriamiento espiritual a cada uno de nosotros. Segundo, que nos guíe a contemplar y ver la fidelidad de Dios. Que nos guíe a contemplar y ver la prueba que por la providencia de Dios nos permite vivir y cómo Él usa la prueba para fortalecer nuestra fe, para verificar, para que nosotros verifiquemos que nuestra fe es real y verdadera y para que nuestra fe sea sostenida, que el Espíritu de Dios sane nuestra frialdad espiritual y genere en nosotros un verdadero avivamiento en la fe. Ese es el objetivo. Entonces ya lo venía diciendo que vamos a ver 4 puntos en esta enseñanza. Primero, el examen que despierta. Primero, el examen que despierta. Cada uno de nosotros, por la ayuda del Espíritu, debemos hacernos este examen, diagnóstico. ¿Cómo estoy? Algo ya hemos hablado antes. Segundo, veremos la fidelidad de Dios que sostiene. Es una de las curas. Tercero, la prueba que fortalece. La prueba que fortalece es otro de los medios que usa el Espíritu Santo para avivar nuestra fe, pasarnos por prueba. Y cuarto, el crisol que purifica. El crisol que purifica. Veremos estos 4 puntos. Empecemos con el primero. Todos vamos a estar en esta enseñanza meditando para cada uno de nosotros, haciendo estos pasos. Primero, el examen que despierta. Vamos a hacernos un examen. Salmo 139,
versículos 23 y 24. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice la palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Espíritu Santo, para llevarnos al avivamiento espiritual, lo primero que hace en nosotros no es generar en nosotros un sentimiento o una emoción. Tampoco es ir hacia algo externo, hacia algo fuera de nosotros, sino que el avivamiento que el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros va al corazón. Empieza en el corazón, en lo profundo del corazón. Y aunque es un examen difícil, complejo de hacer, la realidad es que necesitamos ver cómo estamos en nuestro corazón. Ahora, ¿podemos hacer este examen solos, sin Dios, sin el Espíritu Santo? Si nuestro corazón es engañoso y en nuestros ojos a nosotros mismos somos bien egocéntricos, ¿cómo podríamos diagnosticar bien la condición de nuestro corazón? Ciertamente no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Él viene a mostrarnos la llaga. En nuestro corazón está la frialdad, es una enfermedad espiritual, es una llaga. El Espíritu de Dios viene a mostrarla, pero luego viene a sanarla. Él nos ilumina para saber cómo estamos. Él quebranta el corazón para empezar el proceso de eliminar lo que está dañando nuestra fe, y Él lleva nuestra mirada al Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, quien es la fuente del avivamiento, de la gracia, de la vida espiritual. Allí tenemos entonces al puritano John Owen, quien decía que el primer paso para la sanidad espiritual es descubrir la llaga. Dios nunca va a sanar a alguien espiritualmente si primero no le deja ver su condición y no le hace sentir el dolor de su enfermedad. Así que esta frialdad espiritual rara vez viene por una causa. Lo habíamos dicho hace 15 días. Tenemos varias causas. Rara vez es por una. Lo normal es que sea un pecado que me permití, unas dudas, estoy generando idolatría en algo y me estoy permitiendo esto y lo otro, lo estoy tolerando, lo estoy consintiendo, eso me está afectando el corazón y me está debilitando la fe. Entonces el problema no es solamente que tengamos una fe débil, el problema es que detrás de esa fe débil están estas 2, 3, 4 causas que me están enfriando. Tenemos que tratar con la fe débil, pero antes tenemos que tratar con quitar esas causas para que la fe pueda desarrollarse bien. Pero tristemente el alma enfriada es como un comerciante que está quebrado. Él tiene su negocio, él sigue vendiendo, pero vamos a la caja, a la caja no hay dinero. Miremos sus bolsillos, no tiene nada. Pero aunque él tiene temor de ir a revisar la realidad, él prefiere ponerse una careta y aparentar que todo está bien. Así está el que está frío espiritualmente. Por dentro tiene mucho temor porque no hay nada. Por fuera tiene una careta. Estoy muy bien delante de los demás. Entonces el Espíritu Santo, la obra del Señor es quitar esa careta y llevar a esta persona a que mire su corazón y revise qué está ocasionando mi enfriamiento espiritual. Quiero preguntarle a usted,
¿Qué está ocasionando su enfriamiento espiritual? Yo me pregunto a mí mismo, ¿está abandonando el lugar secreto de oración? Allí usted no volvió a rogar, no volvió a luchar, no volvió a clamar como hemos aprendido insistentemente, lo abandonó. En el lugar secreto de oración, de comunión con Dios, hay un alimento espiritual. Pero si usted lo cortó, su alma ya está desprovisto de eso. Por lo tanto, sin lugar a dudas, usted está frío. Si ha cortado con la oración, usted está frío. Isaías 45:19 dice, no me buscaréis en vano. Isaías 45:19 dice, no me buscaréis en vano. El Señor desea, pide que nosotros lo busquemos a Él en oración. Y Él promete, no me buscaréis en vano. Y ciertamente cada uno de nosotros necesita luz cuando estamos en tinieblas. Cada uno de nosotros necesita sabiduría para tomar decisiones. Cada uno de nosotros necesita una cosa y otra. Pero no me buscaréis en vano significa que Él mismo está en el lugar secreto. Así que volvamos al lugar secreto, porque allí no es que encontraremos las bendiciones de Dios. En el lugar secreto encontraremos a Dios mismo. Es la promesa que tenemos de Él. Otra causa, descontento de la providencia divina. Otra causa, descontento de la providencia divina. Mira usted a su alrededor lo que Dios le ha dado, en el lugar donde Dios lo ha puesto, lo que tiene de parte del Señor, y usted está enojado con Dios, murmura, pelea con el Señor, cree que las aflicciones y las dificultades que Él le da son demasiadas para usted. Recordemos una verdad muy importante: el Señor hiere, pero sana. Y si Él nos disciplina, lo hace para nuestro bien, porque Él es fiel a nuestras almas. Recordemos lo que dijo Job 5:15. Les leo. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esa es la invitación en este momento. El Señor lo disciplina para su bien. No menosprecie la corrección que Él le da a usted. Tercera causa, conformidad con el mundo. Tercera causa, conformidad con el mundo. ¿Se está usted dejando seducir por las cosas de este mundo? Sí, aparentemente dulce y atractivo, por dentro un veneno terrible. ¿Qué podemos decir del entretenimiento excesivo? ¿Qué podemos decir de las comodidades, placeres que este mundo ofrece? Que a los hombres de este mundo les dice, mire, esto es lo mejor, este placer, esta comodidad, de las modas, de las filosofías de este mundo que son contrarias a la palabra del Señor. ¿Está usted yendo tras eso? Eso lo está enfriando espiritualmente. Recordemos las palabras del Señor en Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Si usted es un hijo de Dios comprado por el precio de la sangre de Jesús y le pertenece al Señor, eso significa algo, que usted le debe toda su lealtad, honor, amor y devoción a Dios. Pero ¿qué pasa si usted se está dedicando a las cosas de este mundo? Y todo su tiempo, su energía, sus pasiones, sus hobbies están todas llenas hacia el mundo. Y Él lo compró Dios lo compró a usted para Él y usted está yéndose tras otras cosas. Usted está siendo infiel a Dios.
eso significa que su lealtad y su amor se lo está dando a otra cosa que no es a Dios. Por eso es enemistad. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, porque Dios es el que merece nuestros afectos y nuestro amor en primer lugar. Cuarto, el pecado no mortificado. El pecado no mortificado. Este pecado envenena nuestra fe, nos daña, nos afecta espiritualmente. Tenemos que mortificarlo diariamente, como ya lo dije. Es nuestro trabajo, es nuestro deber, la santificación, que mortifiquemos el pecado y que vivamos como a Dios le agrada. Romanos 8:13 dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Si por el Espíritu, es decir, tenemos que depender del Espíritu Santo, porque si no, no lo podremos hacer. El pecado nos doblegará y nos vencerá. Necesitamos la ayuda y la influencia y la gracia del Espíritu de Dios para hacerlo morir, y entonces vivirás. Quinta causa: dudas incrédulas acerca de la gracia de Cristo. Dudas incrédulas acerca de la gracia de Cristo. Estamos tan concentrados viendo nuestro pecado, viendo nuestra maldad, nuestra carga, y pensamos que la obra de Jesucristo es también tan pequeña y la minimizamos tanto, que eso es un grave pecado. La realidad es que rogamos que el Espíritu de Dios nos ayude a ver nuestro pecado, sí, pero que quitemos toda duda de las promesas del Señor, quien nos ha prometido salvación y perdón de pecados por su obra en la cruz. Él lo ha dicho y es así. Así que al nosotros ver nuestro pecado e ir a Cristo, que nos aferremos al Señor, creamos en su promesa. Él es todo lo que un alma necesitada requiere. Juan 6:37. Al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice Cristo. Juan 6:37 dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a Jesucristo, no nos echará fuera. Así que, querido creyente, le hago preguntas. ¿Se ha enfriado su corazón? ¿La oración se ha vuelto ausente? ¿La palabra de Dios se ha vuelto una rutina donde usted poco le interesa, poco aprende, no siente ese deseo, no siente ese fervor por el Señor? Ahora el Señor nos pide ante este diagnóstico, no que haga algo, no que vaya afuera a hacer algo. Pare, esté quieto, en silencio, con un temor reverente delante del Señor, y le pida a Él su ayuda allí a nivel interno. En su corazón es donde usted necesita que el Señor obre, que el Señor le ayude. Debe usted clamar con el salmista, con David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si usted lo pide de todo su corazón, entonces esté listo para que Él le muestre su idolatría, su pecado, su maldad. Pero gracias damos a Dios que aunque eso es lo que va a salir, que es lo que está generando frialdad, el Espíritu de Dios nos va a guiar al glorioso Cordero de Dios. La única cura verdadera y eficaz para quitar esa raíz de amargura, para quitar ese ídolo, para quitar ese pecado, es Cristo y solo Cristo. Vaya confiado, agárrese del Espíritu. No es fácil, si va solo estará muy difícil, porque verá idolatría, pecado, y usted solo no podrá solucionar el problema. Vaya de la mano con el Espíritu que lo guía a Jesús, y Él sí es, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario, quien lo limpiará, lo perdonará y lo avivará. Segundo, la fidelidad que sostiene.
la fidelidad que sostiene. Si quiere, acompáñeme a Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23, recortemos el título, la fidelidad que sostiene. Dice la palabra del Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Sí, hemos pasado por una prueba muy dura. El Espíritu de Dios nos acaba de llevar a hacer un diagnóstico fuerte. ¿Qué hay en nuestro corazón? Ahora empezamos a ver la cura. Y la primera cura que vamos a ver es que Dios es fiel. Dios es permanentemente fiel. Dios es perfectamente fiel. La fidelidad de Dios no cambia. Y esa es nuestra esperanza. La fidelidad de Dios no cambia. Así que no mire lo que hay en su corazón, no mire lo que hay en su razonamiento. Vaya a lo que es firme, a lo que es estable, a lo que usted debe anclar su confianza y su fe. Es en la fidelidad de Dios que no cambia. Usted necesita conocer al inmutable, ver al inmutable en su fidelidad. Él sigue siendo fiel. Él es fiel, Él siempre será fiel. Puestos los ojos allí, es que usted podrá empezar a quitar ese enfriamiento en el corazón. Él lo va a llevar arriba, el Espíritu de Dios lo va a llevar arriba al Señor, a aquel que no puede negarse a sí mismo. Que nuestro corazón esté anclado en el Señor, quien es firme y estable. Ahora les pregunto, ¿hemos pecado contra el Señor? Podríamos decir como el apóstol, si fuéramos infieles, hemos sido infieles. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, según Timoteo. Eso es lo que estoy tratando de comunicarles. Que aunque hemos sido infieles delante del Señor por nuestro pecado y nuestra maldad, y eso es triste y lo acabamos de ver en el examen, tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en Dios y su fidelidad. Que aunque nosotros le hemos fallado a Él, Él no nos falla a nosotros. Que aunque nosotros hemos sido infiel con Él, Él no es infiel con nosotros. Él permanece fiel, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y quiero que ustedes lo puedan ver en las Escrituras en diferentes pasajes. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Acompáñenme, por favor. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oseas 2:19. Oseas 2:19. Si quieres se los leo. Dice: te desposaré conmigo
para siempre. Te desposaré conmigo para siempre. Salmo 89:33. Ni falsearé mi verdad, ni falsearé mi verdad, dice el Señor. Lamentaciones 3:23. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y Hebreos 10:23. Fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Así que si hay alguna providencia aflictiva, difícil, parece amarga, el Señor nos dice, ancle su fe en el Señor. Él es fiel, Él no cambia. Sus situaciones sí, sus circunstancias sí, y pueden tornarse para mal. Si mira esto, desmayará. Pero si usted mira a aquel que no cambia, en quien no hay sombra de variación, entonces su fe permanecerá. Eso fue lo que hizo Job. Dice Job, aunque él me matare, en él esperaré. Él confiaba en el Señor en medio de unas aflicciones muy difíciles. Bueno, ese es el triunfo de la fe, que no descansa solamente cuando todo está muy bien y todo está soleado y nuestra vida anda muy bien, sino que el triunfo de la fe es cuando hay dificultades, cuando todo parece caer, cuando hay tinieblas y ella permanece firme, confiado en lo que el Señor nos ha prometido. Quiero leerles Isaías 50:10. Isaías 50:10. Isaías 50:10. Dice la palabra. Se las pregunto a ustedes, les hago esta pregunta a ustedes. ¿Quién hay entre vosotros que tema a Jehová y que oiga la voz de su siervo? Dice el Señor ahora, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Ese es el llamado que estamos recibiendo en esta hora. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel y su fidelidad no cambia. Así que, querido cristiano, si ha estado tropezando, cayéndose, si no ve ayuda a su alrededor, si no sabe lo que está sucediendo, no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, entonces podemos confiar todavía en que Dios es fiel y que obra para nuestro bien. Nos preguntamos, ¿por qué el Señor hace pasar por estas situaciones difíciles y aflictivas a sus hijos? ¿Será porque lo ha abandonado o porque lo está enseñando algo? ¿Será que lo ha desamparado o porque lo está santificando? Es el Señor quien tiene un propósito detrás de eso. Si usted dice, no puedo más, hasta aquí llegué, entonces el Espíritu de Dios le dice que grande es su fidelidad, que Él no cambia y que Él sigue siendo fiel. Aunque usted no pueda más, agárrese del Señor, Él lo ayudará. Tercer punto. La prueba que fortalece. La prueba que fortalece. Segunda de Corintios 5:7. La prueba que fortalece. Segunda de Corintios 5:7. Dice la palabra del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Bueno, un remedio para quitar el enfriamiento y avivarnos es ver la fidelidad de Dios. Ahora es ver las pruebas y cómo el Señor las usa para fortalecer nuestra fe. El Señor usa las pruebas para fortalecer nuestra fe. Y entonces vamos a pensar cómo el Señor
muchas veces quiere dar a sus hijos alguna bendición, alguna misericordia, que puede ser temporal o que puede ser espiritual, pero que Él está pidiendo de su hijo que confíe en el Señor, que se aferre a Él, que crea más a Él, que su fe crezca antes de darle esta bendición. Aquí cito al pastor Winslow, quien dice: las bendiciones más exquisitas del pacto vienen a menudo envueltas en lágrimas y se alcanzan por medio del esfuerzo de una fe que clama desde la profundidad. Así que podemos pensar que la fe no madura en la tranquilidad, la fe no madura en la calma, todo está bien. No, la fe ahí está bien, pero no está creciendo, no se está ejercitando, no está madurando. Entonces el Señor, para bendecirnos, lo que hace es que nos lleva por caminos donde no tenemos otra ayuda. No hay una persona que nos pueda ayudar, no tenemos otro recurso. Última instancia, solo queda el Señor. Ahí, en esas situaciones difíciles, es que Él empieza a ejercitar nuestra fe y es donde nos da sus mayores bendiciones. Podemos ver algunos ejemplos. Abraham, dice Romanos 4:18, tuvo que esperar contra toda esperanza y recibió la promesa, ¿no? Lo estudiamos hace 15 días, muy anciano, su esposa muy anciana, estéril, el Señor les prometió un hijo y se los dio. Y el salmista clamaba desde lo profundo y el Señor le oyó. Entonces tenemos que hay pruebas de la fe que son largas, que son oscuras, que son difíciles y que el Señor lleva a su pueblo por ahí para enseñarlos. Ya no dependa más de usted mismo, ya no dependa de su brazo, ya de su fuerza, no dependa de quien siempre le ha ayudado aquí. Va a depender solamente del Señor. Y por eso el profeta dice: el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor. Y como cuando tenemos todo bien, nos descuidamos de confiar en el nombre del Señor, entonces Él nos hace pasar por momentos difíciles y angustiosos para que volvamos a hacerlo, a confiar en el nombre del Señor. Esta es la lógica celestial. Primero viene el llanto y después la cosecha. Primero viene la noche, pero pronto llega el amanecer. Primero viene la prueba de nuestra fe, para que luego llegue la alegría duradera. Se los voy a demostrar con 2 salmos. Salmo 35, acompáñenme, por favor. Salmo 35. Salmo 35. Dice la palabra: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esa es la lógica celestial. Primero el llanto, primero la noche, primero la dificultad, luego el día, la esperanza, la felicidad. Salmo 126:6. Salmo 126:6. Salmo 126:6. Dice la palabra: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mis hermanos, es el campesino el que en la mañana tiene que salir a sembrar a una tierra dura y estéril, sin saber si va a ser buen clima, si la tierra le va a favorecer,
sabiendo que tiene que traer alimento a su casa y sale por la mañana, anda llorando, lleva la preciosa semilla. Primero pasa eso. Luego va y siembra todo el día. ¿Pero qué pasó? Dice, trayendo sus gavillas. Es el trigo que recogió. Hubo cosecha. Hubo alegría al regresar a su casa. Hubo alimento. Esa es la lógica del Señor. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ha estado orando largamente y no ha recibido respuesta? ¿Le parece que su prueba es demasiado dura, pesada, que Dios lo ha abandonado? ¿Qué tal que el Señor esté próximo a darle una buena bendición? Resista, persevere, no lo sabemos. Pero el Señor usa esto, usa la aflicción. Pero debemos confiar en Él, debemos creer en Él, debemos ejercitar nuestra fe allí. ¿Qué tal que Él quiera darnos un mayor conocimiento de Él? Ver mayormente su gloria. ¿Qué tal que podamos nosotros ser limpios de un pecado? Ser más consagrados, no lo sabemos. Alguna bendición de este tipo nos puede dar el Señor, pero necesitamos perseverar. Dios obra, pero entonces aún usa la noche, aún usa el llanto, aún usa los momentos difíciles, pero pronto llegará el día. Así que confiemos en el Señor, que es nuestra única esperanza. Cuarto, el crisol que purifica. El crisol que purifica. Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro 1:7. Cuarto, el crisol que purifica. Primera de Pedro 1:7. Dice la palabra del Señor. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es la tercera manera que el Espíritu Santo va a quitar nuestro enfriamiento. La tercera manera, primero fue un diagnóstico y luego vimos la fidelidad, luego la prueba que fortalece y ahora seguimos pensando en la prueba, porque esto que pensamos en el crisol, nos vamos a imaginar una olla que es de la antigüedad, pero hoy día también se utiliza, que resiste alta cantidad de calor y eso es un fuego impresionante, eso es el crisol. Y ahí se meten el oro, los diamantes y se prueba si es verdadero o es falso o se purifica. Entonces seguimos pensando en la prueba, pero ahora como un crisol, un fuego. Y entonces ese crisol va a purificar o va a revelar cómo está nuestra fe. Entonces, ahora vamos a pensar que nuestra fe debe ser metida en ese crisol que está lleno de fuego hirviendo. Es necesaria que nuestra fe, como dice el apóstol, sea probada allí. Primero para saber si es verdadera, porque si se consume, entonces no es verdadera. Pero si sale de allí, sí era verdadera. Y también el propósito del crisol es purificarla, limpiarla de todo lo que está contaminándola, de lo que no es verdaderamente precioso. Sí, los metales preciosos, el oro y otras cosas, se tienen que pasar por fuego para ver si son originales, si son verdaderos. Nuestra fe también tiene que ser probada. Y es allí donde nosotros sabemos, ¿tengo la fe verdadera? ¿Tengo la fe de los escogidos? No lo sé si todo está bien. Si todo en mi vida está en calma y en paz y no tengo aflicción, ni prueba, ni dificultad, no lo sé. Puede que yo me crea que sí. Incluso puede que yo me crea que tenga una fe muy fuerte
y que tengo mucho vigor para hacer muchas cosas, pero llega la prueba y no paso la prueba. Tristemente muchas veces pasa así. Así que tenemos algunos casos en las Escrituras. Simón el mago, en el Nuevo Testamento también, Demas. Ellos pasaron por la prueba y no la superaron. Su fe no era verdadera. Miremos Mateo 13, 20 al 21. Mateo 13, 20 al 21. Mateo 13, 20 y 21. Dice la palabra. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Recordamos esta parábola en un momento. Esta semilla cayó, pero debajo de la tierra había una piedra larga y entonces no empezó a echar raíz para abajo, pero no podía crecer hacia abajo y entonces empezó a crecer para arriba, casi no tenía raíz, era mínima. Entonces sí había un fruto, sí se veía algo, porque hubo un tiempo que manifestó que sí, pero resulta que tenía que llegar el sol. Y en esta parábola recordamos que es la aflicción, la prueba, la dificultad. Y esa pequeña plantica, como Demas y Simón el mago, recibieron ese calor hirviente del sol, se fue quemando, quemando, quemando y ¡pum!, desapareció, no había nada. Eso puede pasar, pero por el otro lado, puede que haya una semilla que haya caído en buen terreno y que aunque por fuera la planta se vea pequeña, puede que su raíz esté creciendo y se esté cimentando en Jesucristo. Él es la fuente de la vida y si la raíz está sostenida de Él, va a llegar el sol, el mismo que quemó la otra, y la va a tratar de marchitar y puede caer un poco, pero no muere. Puede que lleguen los vientos fuertes y esa pequeña plantita se mueva de un lado al otro, pero pasan los vientos y otra vez queda ahí firme. Puede que haya llanto, pero no perecerá. ¿Por qué? Porque esa semilla cayó en un buen terreno, porque fue sembrada por el Espíritu Santo. Y si es la fe de los escogidos, y si es la fe verdadera, la obra de Dios por medio de su Espíritu, entonces eso no pasará, eso permanecerá, porque es la obra de Dios en el corazón del hombre. Entonces, cuando somos metidos por ese crisol y pasamos la prueba, así sea pequeña la fe, pero pasamos la prueba, entonces podemos estar muy agradecidos con el Señor, porque podemos decir: Señor, a pesar de todas estas aflicciones, a pesar de todas estas circunstancias difíciles, me has sostenido, sigo creyendo en ti, soy tu hijo, tengo la fe de los escogidos, el Hijo de Dios que pasa la prueba, da gracias y gloria a Dios, no porque la prueba sea muy bonita de pasar, es difícil, pero la pasó, porque estaba enraizado en Jesucristo, es Él quien nos permite pasar la prueba. Así que también recibimos una amonestación final, porque hemos hablado mucho de la fe y rogamos al Señor de fe verdadera, fortalezca nuestra fe, avive nuestra fe, quita el enfriamiento, ese es el propósito. Pero recordemos, una cosa es la fe y otra cosa es el Salvador. La fe es un don de Dios que Él pone en nuestro corazón, que está adentro, que nosotros podemos ser ejercitados, ponerla por obra, mirarla, pero si nos concentramos solo en ella, puede que tengamos una fe pequeña, débil, y vamos a menguar. ¿Qué quiere decir? La fe no es el fin último. Lo que quiere decir es que la fe es un instrumento. La fe es el medio que nos lleva a Jesucristo, al Señor de gloria. Entonces, al final, les digo
que no importa si su fe es grande o pequeña, al final, en última instancia, no importa si su fe es grande o pequeña, lo que importa es que usted tenga una fe viva y verdadera, porque así sea pequeñita, pero si es viva y verdadera, esa fe lo une a Jesucristo y lo preserva, lo guarda. El mismo Cristo le fortalece su fe. Que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que podamos sí clamar al Señor, aumentanos la fe, pero si estamos en Cristo, así sea pequeña, pero que sea verdadera. Y que podamos decir, yo sé a quién he creído y es poderoso para salvar, ¿cierto? Entonces, hasta aquí hemos considerado que el enfriamiento espiritual no es un desliz, no fue algo que pasó una vez, sino es una enfermedad del alma que tiene varias causas. También hemos considerado que hay esperanza, pero que la esperanza no está en nosotros mismos, ni en nuestras fuerzas, ni en nada de nosotros. La esperanza está en el Señor, en que Él es fiel, en que Él comenzó la buena obra, y si Él la comenzó, Él la finalizará. Nuestra esperanza también está en la ayuda del Espíritu de Dios, que Él venga a aplicar este procedimiento médico espiritual, que Él quite de nuestro corazón la venda y podamos ver la llaga, que Él cure la llaga, quite las causas y nos permita conocer y ver más y más a Jesucristo. Esa es la obra que rogamos el Espíritu de Dios haga en nosotros para salir del enfriamiento y para llegar al verdadero avivamiento espiritual. Y una vez más, no se preocupe tanto si su fe es grande o pequeña, preocúpese por tener una fe viva y verdadera. Y en esto entonces le hago un llamado a nuestros amigos que nos han acompañado, a quienes les digo que no buscamos, Dios no busca de ustedes un cambio externo, ni una reforma moral, ni que sienta algo o que conozca algo intelectualmente, sino que el real llamado del Señor en esta hora es que usted abandone toda idea de salvarse a usted mismo. Usted no se puede salvar a usted mismo. Si me puedo hacer entender de esta forma, coja sus excusas, coja su buen nombre, coja su justicia propia y bótelos a la basura, despréndase de eso y ponga sus ojos en Jesús. La salvación no llega por lo que uno pueda dar o poner. Toca despojarse de uno mismo completamente porque somos pecadores. Pero Jesucristo, el Rey de Gloria, que ofrece gracia a todo aquel que va a Él, a quien no echa fuera, a Él es poderoso Salvador. Mírelo a Él, crea en Él, ponga su vida, su confianza entera en Jesucristo. Y Él le promete que le dará vida. Hágalo hoy y viva. Oremos. Glorioso Señor Jesucristo, te adoramos, Salvador, sustentador, precioso, redentor de nuestras almas. Ayúdanos a mirarte, a estar cerca de ti, que tu presencia nunca nos falte, Señor, que esa santa presencia guíe aquí a los que no te conocen a ver su pecado, a arrepentirse y a creer en ti. Que tus hijos, Señor, reciban pan del cielo. Nos aferremos a ti, Señor, con todo nuestro corazón, pues confiamos en ti, Señor, quien eres fiel, poderoso, sustentador. Gracias, Padre. En tu nombre oramos. Amén.